Pues tenía hombre, empezamos a trabajar en los primeros años un poco pues en plan amateur, pero la verdad es que la profesionalización llegó bastante pronto, en un par de años, porque empezamos un poco a trabajar y la verdad es que en aquellos inicios de los 80 había una cierta efervescencia cultural, etcétera, y la verdad es que pillamos pronto el camino, de decir, bueno, aquí hay que profesionalizarse porque hay trabajo y lo podemos hacer todo esto un poco más en serio. Y yo creo que los papeles, empezar a manejar papeles y demás, llegó un par de años más tarde, en el año 83, 84, 85. Inicialmente teníamos una persona que ejercía de empresario y luego nos contrataba a nosotros, bueno, a nosotros y al resto de gente que participaba, y luego más tarde ya optamos por la sociedad limitada, que, bueno, según los gestores era como la forma jurídica un poco más apropiada. La SL actual creo que es del año 91. O sea, que el nombre tradicional con el que arrancamos, inicial más que tradicional, era Bambalina Titelles, ¿no? Porque de algún modo trabajábamos un poco la disciplina de los títeres, etcétera. Pero bueno, con el tiempo y a medida que hemos ido trabajando, ampliando horizontes, etcétera, nos gustaba un poco la idea de no circunscribirlo exclusivamente, ¿no?, el trabajo de la compañía de la creación al mundo de los títeres, y de ahí un poco lo de teatre practicable, con la idea esta de cambiar, de utilizar otras disciplinas, etc. No, fue un poco un proceso natural, ¿no?, de expansión, que primero estuvimos trabajando en Albaida, nuestro pueblo, en nuestro entorno más inmediato, y sí que es verdad que llegó un momento en el que necesitábamos, a nivel artístico sobre todo, vincularnos un poco más a la ciudad de Valencia, a todo lo que se estaba haciendo aquí. La compañía empezaba un poco a mirar hacia otros lados, tenía como la necesidad de integrar equipos de gente mayores, a nivel artístico, actores, iluminadores e incluso directores. Y entonces, bueno, un poco Albaida y el pueblo se nos quedaba pequeño, y fue en aquel momento cuando decidimos instalarnos aquí en Valencia. Bueno, en aquel momento que fue en torno, creo, al año 90, que es cuando nos trasladamos a este bajo que estamos ahora, y pero dejamos de trabajar en Albaida, nos instalamos aquí en la ciudad y nos pusimos todos a vivir y a trabajar aquí. Pues yo no llevo la cuenta, no sé, deben ser, creo que son más de 30 de espectáculos. Lo que pasa es que no solo hemos hecho espectáculos, a veces hemos tenido otras iniciativas, pero bueno, parece como la trayectoria de una compañía se mide más por los espectáculos. Yo creo que habremos hecho unos 30, ¿no? Sí. Ojo, porque yo no los tengo contados, ni sé si vamos por el 29 o por el 32. Pero de todas formas, aproximadamente solemos hacer un espectáculo por año, así como media, y llevamos casi 30 años, por eso te he dicho lo de los 30. Pero yo no sé, cuando llevamos 10 años, yo me acuerdo que llevábamos 2.500, pero cuando llevamos 10 años, entonces deberíamos llevar como el triple. Yo tampoco, no somos mucho de estadísticas, en esta compañía. Quiero decir que, no sé, que hay gente que de pronto hace balances, ¿no?, y llega a los 25 años, como nosotros o como tantas otras compañías, o a los 30, y de pronto una parte del balance es numérico. Y la verdad es que nosotros no. Me acuerdo ahora que lo comentas de los 25 años de la compañía, editamos un libro, hicimos como muchas actividades un poco paralelas y para celebrarlo y tal, pero la verdad es que no hubo baile de cifras. Y yo tampoco me acuerdo. Como verás, no somos muy de números. Pero lo que sí tengo yo ahora más claro es la media de funciones por año que hacemos, bueno, los últimos 10 años, porque la verdad es que también oscila bastante si llevas espectáculo infantil, si solo llevas para adultos, si los espectáculos que llevas en repertorio tienen más vida los primeros años y luego, lógicamente, menos. Pero bueno, de los últimos 10 años la media está en torno a entre 75 y 90 funciones al año. ¿Quién es Josep? Josep Policarpo ahora es más el productor, es el productor de la compañía,
Digo ahora porque, bueno, porque yo empecé también con Jaume desde los inicios, desde principios de los 80. Entonces, bueno, al final un poco en las compañías vas haciendo un poco de todo, ¿no? Empecé como actor, como manipulador, luego a medida que fue pasando el tiempo y cambió la estructura de la compañía también, pues bueno, apareció como esa figura del productor cuando ya todos intentábamos especializarnos un poco más y hacer las cosas mejor, ¿no? Y supongo que bueno, que encajaba más con mi personalidad, con mi manera de ser, o no había otro que lo pudiera hacer mejor. Y bueno, decidí yo ponerme al frente del tema de la producción. Y en ese sentido, pues me encargo un poco de todo el proceso, de gestión. Pero bueno, yo también lo de gestión no me acaba de gustar, no me acaba de gustar en el sentido que creo que el trabajo de productor va mucho más allá, va bastante más lejos. Entonces, pues quiero decir que yo trabajo con Jaume, que está Ángeles también en la compañía, y de algún modo la producción la incorporamos a todo el proceso de creación también. Entonces, en ese sentido, es como mi trabajo es como el de ir articulando un poco en el tiempo y en el espacio todo el trabajo, todo el proceso creativo que desarrolla más Jaume. Básicamente mi función en la compañía es un poco soy como el chico o el señor, creo que tengo que decir ya, por edad de las ideas, no por otra cosa. Simplemente es un poco, soy el que en general le da más vueltas o se calienta más la cabeza en todas las cuestiones más artísticas. Y todo lo que pasa es que, claro, somos una compañía de teatro, yo creo que las hay como más escoradas hacia lo comercial y las sabemos más, que le damos más importancia al sentido artístico. Cuando digo artístico me refiero un poco al sentido del teatro como más social, más ideológico, más de buscar, ¿no? de buscar, de hacerse preguntas, de fomentar un sentido crítico en el espectador y en nosotros mismos previamente para, claro, una cosa conlleva a la otra. Yo creo que no teníamos muy clara la finalidad porque empezamos a trabajar muy jóvenes y en realidad lo de la compañía yo creo que fue una manera de encauzar, ¿no? Un poco las inquietudes, sobre todo las inquietudes artísticas de ese momento. Entonces de pronto descubrimos que aquello, aparte de divertirnos y de gustarnos, pues que podía convertirse en una profesión. Y luego fue pasando el tiempo, ibas conociendo un poco el entorno de las artes escénicas, las posibilidades, los recovecos y al mismo tiempo nosotros hemos ido creciendo también, yo creo, como personas, ¿no? Entonces ha sido un trabajo paralelo. Yo creo que a medida que ha ido pasando el tiempo hemos ido viendo más claro qué podía ser la compañía y hacia dónde. De hecho ha ido, yo creo, hacia donde nosotros también personalmente hemos ido. Bueno, acaba siendo los momentos acaban siendo como muy personales más que de la compañía. Lo digo porque creo que cada uno de los que estamos en la compañía seguro que diríamos momentos distintos. Pero bueno, yo recuerdo uno que es como la primera vez que actuamos en un teatro como importante, la Italiana, de los del siglo XIX, que fue el Teatro Principal de Zaragoza, que fue muy pronto, creo que en el 84. Llevamos un año o dos trabajando y tuvimos la suerte de poder trabajar allí. Un segundo momento podría ser cuando trabajamos en la Sala Escalante, que estrenamos el espectáculo Pinocho, que fue un espectáculo que tuvo una gran difusión y mucho éxito a muchos niveles y que nos obligó a reorganizarnos y a estructurar la compañía de una manera distinta y que nos cambió mucho la mentalidad. Y luego un tercer momento, también vinculado a un espectáculo, que sería cuando hicimos la producción de Ubú de Alfred Jarry en la nau de Sagunto, que fue como el espectáculo así más ambicioso a todos los niveles que hemos hecho, por estructura, porque trabajábamos con otras compañías, con Jácara y con Paco Bascuñán. Y fue un espectáculo también como un gran reto, sobre todo por parte de Josep y a nivel de producción. Fue algo muy complejo y yo creo que al final salimos muy bien, muy reforzados, muy bien parados de la experiencia a todos los niveles. Y los meses que siguieron a esas actuaciones de la nau de Sagunt fueron como de asumir, de comprender un poco todo lo que había pasado
y fue también un momento, como yo creo que muy a destacar. Coincide también lo de Pinocho, que marcó yo creo un momento especial también de llegada a Valencia, de trabajar de manera muy continuada en un teatro, cosa que no era nada habitual para nosotros, que éramos de Carretera y Manta. Lo de Obús sin duda también por la envergadura del proyecto. Y yo recuerdo también la primera etapa, esto que digo, de Carretera y Manta, ¿no? de carretera, de coche, de furgoneta, de cargar, de descargar, de hacer 1000 funciones en cualquier época del año y en cualquier espacio imaginable, por inhóspito que ahora nos pueda parecer, ¿no? Pero sobre todo porque era otro momento histórico y de todo, ¿no? Entonces era como otro mundo en el que empezamos y que afortunadamente ha ido mejorando. Bueno, la ayuda nuestra concretamente es dentro de la modalidad de proyectos bienales. Lo digo no por nada, sino porque la ayuda se refiere un poco al proyecto global de la compañía que desarrollará en un año. Entonces, las ayudas en nuestro caso comprenden un proyecto que no solo es un estreno, que en nuestro caso es el estreno de Carmen, de un espectáculo que se llama Carmen, que ha dirigido Jaume y que él puede redondearlo más artísticamente. Y luego aparte nosotros tenemos un proyecto de gira, de rodar espectáculos tanto en territorio nacional como en el extranjero, que normalmente también forma parte de ese proyecto, ¿no? Del proyecto, digamos, subvencionado. Entonces sería una ayuda a la producción y luego una ayuda a la gira y al mantenimiento, digamos, de nuestra estructura empresarial. Bueno, a ver, el proyecto bienal es una ayuda para 2 años, como su propio nombre indica. Entonces se supone que los proyectos bienales van dirigidos a compañías que tienen una mayor estabilidad y que, digamos, trabajan a más largo plazo. Es decir, tienen proyectos a 2 años vistas. Entonces, de algún modo, tú presentas un proyecto a teatres que ellos consideran que tiene una viabilidad y estás hablando de 2 años, estás presentando actividades para desarrollar durante 2 años. Con lo cual, pues eso, se supone que tú tienes ya una cierta implantación, una cierta trayectoria, una cierta estructura, un equipo de gente sólido y ya está. Básicamente esa es la filosofía que hay detrás de la ayuda bienal. De todos modos, es cierto que a pesar de ser un proyecto para 2 años, luego siempre hay una revisión. Cuando pasa el primer año hay una revisión a través de una memoria de lo que has hecho en el primer año y, en todo caso, si lo que tú proyectaste para el segundo año continúa vigente o has decidido hacer cualquier tipo de cambio. Es que los procesos tampoco están tan predeterminados, es decir, que tenemos como al final con el tiempo te das cuenta, aunque sea un poco inconsciente, como que tampoco tienes tantas líneas de trabajo. Yo creo que al final, con todos estos años de trabajo, se han ido como concretando, delimitando unos espacios de creación, unas líneas de creación que yo creo que más o menos haciendo una división de 3 encajan todos los espectáculos que hemos hecho hasta ahora. Entonces creo que hay como una línea que parte mucho de la técnica de los títeres, de nuestra noción de esa técnica y del uso que hacemos de ella y del tipo de espectáculos que solemos trabajar con ella, en un sentido como muy amplio y un concepto muy amplio de los títeres, muy esencial, en la que podían entrar Carmen, Quijote, Ulises, Pinocho, muchos espectáculos. Después hay una línea en la que es como más de teatro, más convencional, en el sentido de que damos más importancia a la dramaturgia, a la interpretación, al texto, a los personajes y todo eso, que aquí hemos hecho menos espectáculos. Y después hay como una tercera línea como más personal, como que no atiende tanto a la personalidad de la compañía, sino a las necesidades o cuestiones un poco más personales. Yo creo que este último del Veo, aunque no lo parezca, porque hay como un predominio plástico, técnico y de concepto, responde más como a este tercer apartado, en el sentido de que son las inquietudes como más personales referidas al concepto de títer, a la sustancia de un poco de este concepto que nos está alimentando desde el principio. Pero son cuestiones que nacen como no sé, como de cavilaciones como bastante personales, ¿no es? Creo yo.
Bueno, tienen como muchas intenciones. Yo creo que ahora en el momento que estamos, que es como empezando a como aterrizar el proyecto, que a nivel de ideas está como muy desarrollado, pero las ideas ya sabes que sobre el papel o en abstracto son una cosa y luego cuando te pones a trabajar con ellas todo eso va cambiando, va evolucionando y no suele tener mucho que ver en sentido estricto. Entonces, pero yo creo que una de las ideas fundamentales o medulares del proyecto y que creo que se va a mantener, espero que se mantenga hasta el final porque es muy importante, es un poco el trabajar como la percepción de nuestro entorno con el espectador, intentar abrirle como una ventana en el sentido de que tenemos como una inercia, una manera de ver las cosas, el entorno, incluso las personas y todo lo que nos sucede, que está como muy preestablecida por la cultura, la inercia, lo que sabemos, la educación y mil factores que nos conducen a ver como una cosa de una manera determinada. Y lo que queremos cuestionar es un poco la manera obvia en la que vemos todo lo que nos rodea. Partimos de los objetos, obviamente, que es un poco la sustancia con la que queremos trabajar, pero a donde queremos llegar es a que el público de repente descubra que ve las cosas de una manera muy restringida y que quitándose los prejuicios, que hay como una manera de ver que es como intentando prescindir de todo eso, que hace que todo cobre significados, una amplísima gama de significados que permanecen ocultos por nuestra propia manera de vivir, de sobrevivir, de entender el mundo y nuestro entorno. El proyecto más importante es Carmen, que no sé exactamente, pero bueno, lo estoy pensando ahora mismo. Yo creo que de la subvención que tú comentas de Teatres recibida, la ayuda a Carmen podría estar en torno al 40%, entiendo yo. El 40% restante sería para gira y estructura empresarial y el 20% para el nuevo proyecto, veo, por ejemplo. Yo creo que eso podría ser un reparto bastante aproximado del dinero. Bueno, pues afectaría un poco en todo, porque todo lo económico repercute sobre todo lo demás. De hecho, este año, pues un poco los efectos de la crisis que estamos sufriendo, pues se han traducido en un recorte, es decir, en el plano económico, pues en un recorte de gastos importante. Hemos intentado reducir gastos, hemos ajustado nóminas, teníamos una tercera persona en producción que nos hemos visto obligados a despedir. Entonces, bueno, todo eso porque se han reducido los ingresos. La propia subvención se ha reducido respecto al año pasado, creo que han sido 20.000 euros menos o 25.000. Pues repercute a nivel de producción. La producción de Carmen, lógicamente, ha tenido unos parámetros económicos y de producción limitados, bastante más limitados que la anterior producción. Entonces se ha concebido una producción, aparte de lo artístico, en lo que atañe a producción, a escenografía, a montajes, a viabilidad, maniobrabilidad, un espectáculo accesible, que lógicamente conlleve menos gastos y sea más fácil de trasladar. Entonces, al final, las ayudas, y no solo las ayudas y los ingresos por facturación, por venta de bolos, repercuten en todo. Lo digo porque también esa es uno de los hándicaps actuales, que no solo han bajado las subvenciones, sino también el nivel de facturación, que los ayuntamientos en general contratan mucho menos porque están pelados. Con lo cual, pues bueno, nos vamos adaptando todos a la nueva realidad económica. Más que por número, eso depende. Estamos ahora como viendo qué ocurre, ¿sabes? En el desarrollo mensual de todo, ¿no? De todo lo que ocurre. Entonces, en el 2010 no ha habido tanto una reducción numérica como de cantidad, de caché. Se han mantenido más o menos las medias de bolos anuales, pero han bajado mucho los cachés. Y a partir del año que viene es un poco una incógnita, pero estamos todos un poco acojonados porque porque la sensación es que se va a reducir mucho la cantidad de bolos contratados, aparte de la cantidad de caché. Aparte del precio. Exactamente, aparte del precio, la cantidad de bolos contratados. No recuerdo exactamente, pero yo creo que hace por lo menos hará 8 años, 6 u 8 años como mínimo.
Yo creo que ha habido cambios. Lo que ocurre es que esos cambios casi nunca responden a un criterio artístico y de gestión o a una filosofía de ayuda al sector de las artes escénicas en general. Responden bastante a coyunturas puntuales, políticas y a disponibilidad de dinero en un momento u otro. Pero en general es una orden de ayudas bastante prehistórica en la que se han introducido muy poquitos cambios. Este año ha habido algún cambio que yo creo que está en la buena dirección. Lo que ocurre es que ese cambio ha coincidido con una reducción importantísima de la orden de ayudas de en torno al 40%, con lo cual, lógicamente, ha pesado más el descenso que las pequeñas iniciativas que se han tomado. Pero bueno, yo no sé, yo creo que es en general, la verdad es que yo tengo una visión bastante crítica de este país nuestro en el que vivimos. Entonces, en el ámbito de las artes escénicas, concretamente yo creo que se ha improvisado mucho y sobre todo que no ha habido una visión a largo plazo, como en casi todo. Entonces la orden de ayudas pues se va revisando constantemente, se van cambiando, hay más dinero, de pronto hay menos dinero, hay compañías que quedaban fuera porque tenían un convenio singular, de pronto se deciden meterlas dentro del orden de ayudas, pero además eso coincide con una reducción importante, con lo cual tenemos la reducción más el dinero que estas compañías recibían antes vía directa que ahora se reconducen a través de la orden de ayudas, etcétera, etcétera. Yo la verdad es que veo una política en artes escénicas bastante caótica.